Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. La educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Confucio. Con esta frase le damos la bienvenida a amantes del saber. Somos la ciudad letrada, la ciencia de golpe. Llegamos a ustedes gracias a un equipo que hace posible este espacio y que está conformado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general y en la conducción Grace Bolívar y Oscar Blanco. Hola Grace, ¿cómo has estado? Hola Oscar, hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos una vez más a el programa de hoy, espero que lo disfruten. Les recuerdo que pueden conseguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Ciudad Letrada. También nos pueden escuchar por Spreaker.com y Spotify como La Ciudad Letrada. Y además síganos en YouTube, y suscríbanse, que también nos encontrarán como La Ciudad Letrada. Efectivamente, Grace y amigos de la audiencia, hoy conversaremos sobre un tema muy importante, la educación. Ese pilar que es trascendental para que toda sociedad que quiera desarrollarse, pues debe de alguna manera pues contemplar. En ese sentido, hemos titulado el episodio de hoy de la siguiente manera: de la presencialidad a la virtualidad, la educación en tiempos de COVID. Y para disertar sobre este tema nos acompaña Antonio Boada. Es humanés, egresado del UCAP. Como licenciada de Educación, mención Matemática y Física. También es especialista en Estadística Computacional, título obtenido en la USB. A estos estudios se debe agregar que es magíster en Finanzas del IES, diplomado en Docencia Virtual del CEIPA y certificado en Gestión de Riesgos Cuantitativos, CQRM por sus siglas en inglés, Finanzas. Se ha desempeñado como profesor e investigador de la USB sede Litoral entre el 2009 y 2016 y de la Fundación Universitaria CEIPA desde el 2017 hasta la actualidad. También ha ejercido la gerencia del Departamento de Estadística Empresarial en Virus Consulting entre el 2007 y 2016. Entre sus proyectos encontramos Sistema Estadístico para Predecir Empresas en el sitio de venta y valoración aptitudinal vocacional de aspirantes para ingresar a nivel. También ha publicado numerosos artículos y libros, entre los que se encuentran Modelo Pedagógico CEIPA, una opción para educar en base a competencias con ayuda de IPSAI en 2019. Diálogos emergentes sobre educación virtual, claves para el empoderamiento en el siglo XXI, en el 2020. Y la cultura emergente, un punto de anclaje para la identidad universitaria. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Antonio, bueno, un gustazo tenerte acá. Debo decir, como en los programas anteriores, que Antonio y yo fuimos colegas durante mucho tiempo en nuestra querida Universidad Simón Bolívar, sede Litoral. En esos pasillos de la universidad, pues nació una amistad que hemos seguido cultivando desde la distancia. En este momento, Antonio está en Colombia. Y pues nada, Antonio, comencemos de una vez. Coméntanos por qué en la actualidad no podemos hablar de educación tradicional o educación virtual. O en todo caso, si es lo mismo, no es lo mismo, ¿cómo podemos denominar a partir de ahora este nuevo paradigma de la educación? Muy bien, Oscar. Excelente. Pues claro, por supuesto, iniciando, felicitándolos por este espacio, ¿verdad? Es un espacio pues de disertación y de oportunidad, ¿no? En este caso, de generar todo ese pensamiento crítico, ¿no? En estos momentos. Definitivamente, digamos, uno de los aspectos claves, ¿no? Del siglo XXI es la modalidad de educar, ¿no? Digamos, algo que nos ha traído este siglo es romper esos paradigmas, ¿cierto? Romper esos paradigmas de las modalidades
¿sí? Presenciales y virtuales, ¿no? Esto es un aspecto, digamos, que cada vez más está cambiando, ¿sí? Y el mundo completo está evolucionando en ese sentido, ¿no? Y la educación definitivamente también tiene que empezar a desarrollarse en esa línea, ¿no? Entonces, en estos aspectos, ya en estos momentos, y hablar de educación presencial 100%, hablar de educación virtual 100%, ya poco a poco esa terminología se va desvaneciendo. Y un elemento, pues, un factor, digamos, catalizador que ha impulsado todos estos cambios ha sido el COVID, ¿no? A partir de este año. Ok, entonces, sencillamente estamos a las puertas, Antonio, de un nuevo paradigma educativo. Es decir, estas nociones de educación tradicional o presencial, mejor dicho, y educación virtual, no deberíamos de utilizarlas, sino sencillamente educación con otra modalidad, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que pasa ahora, Oscar? Y esto, fíjense que esto es un tema que podemos tardar muchos programas discutiéndolo, ¿no? Y hay mucha información que podemos discutir, ¿no? Pero definitivamente en este siglo, las modalidades de estudio cada vez son más avanzadas, más permeadas, ¿sí? Con la aplicación, con las herramientas y con las aplicaciones para la enseñanza. En ese sentido, digamos, poco a poco, cada vez más, y a partir de este año 2020, que esto ha impulsado, ha impulsado de una manera fehaciente, ¿sí? Todo este cambio digital, ¿no? Precisamente en aquellos que todavía se resistían, ¿no? Entonces, ha generado que ya la educación no debe pensarse según modalidad, sino que la educación tiene que igual pensarse en lo que sería, sí, la educación tiene que igual pensarse en lo que sería, eh, en lo que sería el objetivo de formación, ¿cierto? El objetivo de formación. Okay. Ya a partir de allí viene todo lo que sería esas modalidades de estudio, esas herramientas digitales, ¿sí? Todos esos aspectos que cada vez más se están desarrollando, ¿sí? Y cada vez más hay más incursión. A ver si entiendo entonces. A ver, cuando tú me dices que hoy en día no debemos pensar en una modalidad en la educación, sino pensar en función del objetivo que ésta debe tener. Y eso, de alguna manera, lo que hace es recordarme a mí que así nació la educación. La educación nació con un objetivo que después fue adquiriendo otras modalidades y probablemente pues los principales cultores, ideólogos de la educación, pues se enfocaron en hacer las modalidades. Entonces, podemos decir que el COVID, paradójicamente, nos ha devuelto a pensar en cuál debe ser el objetivo fundamental de la educación, que no es más que formar personas capaces, competentes, y después que pensemos en ese objetivo, quizás pensar en qué modalidad usarla o emplearla. ¿Es así? Eso es correcto. Y de hecho, la segunda pregunta de qué modalidad cada vez más se está diluyendo. ¿Y por qué? Porque es posible tener una modalidad, por ejemplo, presencial con herramientas digitales, ¿sí? O es posible tener una enseñanza virtual con herramientas presenciales. O sea, ya todos esos elementos se están permeando cada vez más. Ok, perfecto. Entonces, inclusive dentro de esa presencialidad, nosotros podemos pues también aplicar o utilizar los dispositivos electrónicos actuales que hoy tenemos. O sea, incorporar eso que cacareadamente se ha dicho durante años de las TICs. Eso es correcto. Las TICs, de hecho, pues siempre se ha hablado de ellas, y cuando digo siempre, no, estoy hablando desde finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, ¿sí? Se hablaba de las TICs y a veces lo veíamos como algo a veces inalcanzable. Ya en estos momentos, ¿no? Y en especial este año, digamos que se han desarrollado, se han popularizado una cantidad de herramientas cada vez, digamos, pues más, con mayor afinidad con el público, ¿no? Inclusive de autogestión, ¿no? Y de autoaprendizaje, que cada vez nos lleva a que el uso de las TICs pueda ser utilizada por cualquier individuo,
No solamente profesores especializados, sino estamos hablando inclusive de estudiantes o de cualquier persona, inclusive niños, sí, que puedan utilizar todo este tipo de herramientas. Me llama la atención, no sé, Grace, si a ti también, que con todo lo negativo que ha significado, entre comillas, este año 2020 y todo lo negativo que es el COVID, que sabemos que ha sido negativo, pero que en el ámbito de la educación haya impulsado y si no catapultado, ahora sí, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs, que quizás en un ambiente paradójicamente de no pandemia, se intentó, pero no se logró o no fue de todo efectiva y parece que el COVID terminó de implantarla y asimilarla a la fuerza. Y a mí lo que me parece es que dadas las circunstancias, fue que se dio o que le dieron quizás un poco más de importancia a las TIC hoy en día. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, yo estudiaba a distancia, y allí se sentía un poco más el compromiso de que depende de ti, aprendes o no aprendes y tienes que aplicarte más. En cambio, quizás cuando estás en un aula de clase, es como muy generalizado, es como que muy a todos. A cambio aquí, por lo menos desde mi punto de vista, con todo este tema virtual, puede que los profesores, hablo en el campo más de primaria, por ejemplo, pueden incluso prestarle un poco más de atención alumno por alumno, es lo que me parece. Y que son herramientas que sí o sí tenemos que comenzar a aplicar y a usar. Y que bueno, dadas las circunstancias nuevamente, todos nos hemos visto como que un poco forzados a aprender a usarlas, a convivir con ellas. Buen punto. De hecho, aprovecho esa intervención, ¿verdad? Porque algo que nos ha dejado, digamos, pues toda la parte de conectividad digital, ¿sí? Es que cada vez más el estudiante es más protagonista, debe, en este caso, ser más responsable de su proceso de enseñanza, ¿sí? Y no dejarle esa carga al profesor, sino que cada vez más el estudiante debe tomar ese rol protagónico. Ahora bien, ese rol protagónico, como te digo, se puede discutir en muchos ámbitos, ¿sí? Porque no es lo mismo un rol protagónico de un niño, ¿sí? A un adolescente, ¿sí? O a la educación superior. Entonces, por eso es que, digamos, estos diálogos apenas están comenzando, ¿sí? Pero definitivamente la educación está evolucionando. Entonces, por fin podemos ver que esta llamada evolución de la educación, porque yo recuerdo que ya desde hace muchos años se ha pensado que la educación o el modelo o el paradigma, mejor dicho, de educación que se venía utilizando y profesando, por lo menos hasta este año, eh, ya era caduco. Las formas, los modos, inclusive el discurso, inclusive, y pues el uso de todas estas nuevas herramientas, estas nuevas aplicaciones, pues han cambiado este discurso inclusive, ¿no, Antonio? Porque no solamente es con el uso como tal de los dispositivos, sino que hasta el discurso ha debido cambiar y la forma en que nosotros transmitimos ese discurso. Sí, Oscar, de hecho, ¿qué es lo que pasa? Digamos que uno de los grandes problemas, ¿sí? De la educación, ¿cierto? Es el temor al cambio, ¿no? Ese temor al cambio hace, por supuesto, que se generen una serie de paradigmas muy sólidos, ¿sí? Que la gente se arraiga, ¿no? A lo que serían ellos, digamos, pues esas formas, digamos, tradicionalistas y, digamos, pues impide lo que sería esa generación, ¿cierto? De una nueva forma de enseñanza. Cuando llega el COVID, ¿sí? Nos obliga, pues por supuesto de la peor manera, ¿no? Porque nadie lo quería así, ¿verdad? Pero de la peor manera acelera todo un proceso, digamos, de aplicación, ¿sí? De una manera intencional. Entonces, ¿qué resulta? En este caso, nosotros tenemos que aplicar esos cambios, ¿no? Y el gran error es precisamente mantener el mismo discurso tradicional con unas nuevas herramientas digitales o una nueva modalidad
de enseñanza. Perfecto. Vamos a seguir ahondando sobre este tema porque nos corresponde Grace, ¿no? ¿Sí? La pausa. Oscar, vamos a nuestra primera cápsula. Te recomiendo qué leer. Hola, ¿qué tal? Acá Rodrigo Leal nuevamente. En esta ocasión quiero recomendarles un libro que se llama Ciudad, del escritor Clifford Simak, de la década del 50, en la cual se relata cómo a través de los siglos, hacia el futuro obviamente, la humanidad poco a poco fue desapareciendo, ya fue dejando incluso la ciudad por vivir en el campo. Eh, y en un momento dejando como únicos seres racionales del mundo, ¿cierto?, a los perros, ¿ya? Que de alguna forma se volvieron inteligentes. Entonces los perros son los que habitan el mundo junto con androides que les asisten en todas las tareas. Lo interesante de esta historia es que a capítulo se va contando durante muchos milenios en el futuro, ¿cierto? Ya los humanos no existen, ¿ya? Entonces, todas estas historias que van relatando la desaparición de la humanidad son puestas en duda por los perros, quienes se preguntan si realmente existimos en alguna ocasión, o éramos simplemente un recurso literario, o éramos un mito, o incluso algunos perros relatan que es posible que los humanos de verdad hayan existido, pero y justamente los perros eran los que eran las mascotas. Así que eso, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, Bien, esta fue nuestra primera cápsula. Volvemos, creo que tuvimos de verdad una conversación bastante interesante con Antonio Boada. Así que, Antonio, dejaste creo que una idea en el aire. Bueno, termíname de contar. No, sí, de hecho, definitivamente esta pandemia ha impulsado, ¿no?, el cambio, bueno, la ruptura forzada, vamos a llamarlo así, ¿sí?, de una serie de paradigmas y, digamos, el impulso de toda una serie de herramientas digitales para tratar de sobrellevar la enseñanza. ¿Cuál es el mensaje? Y de hecho, pues un mensaje que hemos sido, pues yo he sido muy claro en mis escritos, ¿sí?, y me gustaría dejar aquí muy claro, ¿sí?, que ese cambio, ¿no? Esa nueva modalidad, digamos, de esas nuevas herramientas, esa nueva forma de enseñanza, ¿sí?, ese nuevo impulso que estamos logrando, en este caso, así sea forzado o no, pero a través del COVID, debe ir acompañado de una nueva forma de comunicación. No podemos seguir pretendiendo mantener los mismos modelos pedagógicos, la misma modalidad de enseñanza, digamos, tradicional, manejarla con estas nuevas herramientas, ¿sí? mm, Y es necesario hacer una autoevaluación, es necesario que la educación se autoevalúe, ¿sí?, y concientice una serie de cambios, porque el problema a veces de la educación es que quieren que las herramientas se adapten al modelo pedagógico existente. Y no, señor, es el modelo pedagógico también el que debe evolucionar. O sea, al final es una evolución de ambas partes. Las herramientas cambian, las herramientas evolucionan, pero también inmediatamente el modelo pedagógico también tiene que hacer lo suyo, ¿sí? No podemos quedarnos en modelos pedagógicos tradicionales, positivistas, reduccionistas, ¿sí? No, es necesario concientizar también, ¿no?, un posible cambio de modelo. Y cuando decimos cambio, no estamos hablando de un cambio, digamos, total. Lo que estamos diciendo es una evolución donde se pueda contemplar este tipo de nuevas herramientas que cada vez serán más necesarias, ¿sí?, y más populares dentro de la enseñanza. claro, yo diría una adecuación. La educación debe adecuarse a estos Muy bien. cambios y a estos nuevos dispositivos, estas nuevas tecnologías. Ahora bien, Antonio, nos ha indicado que la comunicación aquí es fundamental, el discurso, esta adecuación. Desde tu óptica, porque en algo que hemos hablado nosotros antes, inclusive de hacer el programa, en la previa y todo esto, tú me comentaste y también se lo hice saber a Grace, que ya en la universidad donde tú en este momento impartes clases, ellos tienen una tradición de esta modalidad asincrónica, sincrónica de la educación a distancia, por utilizar un término, digamos, tradicional. Es decir, pareciera que esta universidad CEIPA se de alguna manera, no digamos adelantó, sino que se fue adecuando a los nuevos tiempos. Desde tu óptica en estar en esta universidad y viendo lo que han hecho otras universidades, ¿tú piensas que las instituciones de educación superior han hecho esto, se han adecuado, han reflexionado sobre los cambios que deben darse en esta nueva forma de educar?
o por el contrario siguen siendo reticentes y quieren permanecer con el modelo viejo, pero para ir más. Sí, Oscar, definitivamente hay de las dos opciones, ¿sí? Hay instituciones educativas que siguen siendo resistentes, creen que el COVID va a pasar y que ya a partir de enero todo va a volver a la normalidad. Cada vez más ese mito se está disminuyendo, ¿sí? O sea, hay que concientizar de que es una nueva realidad, ¿sí? Es una nueva forma de vida, ¿sí? Y ahí la educación tiene que concientizarse cada vez más, ¿sí? Ya hay universidades, como no, que han empezado a concientizar, han empezado a establecer, pues, digamos, diversos ajustes dentro de su proceso de enseñanza, ¿sí? Pero apenas están iniciando este año, ¿sí? Claro. Y allí yo sí debo reconocer que por lo menos la universidad donde yo estoy, ¿sí? Que es el CEIPA, yo entré a trabajar en el año 2017, pero debo reconocer, y lo he documentado pues en varios escritos, ¿no? El CEIPA es una universidad que ha venido trabajando con herramientas digitales desde el año 2000, ¿sí? O sea, desde que comenzó el siglo XXI, ¿no? Entonces, digamos, cuando ya tú tienes pues 20 años trabajando en eso, pues definitivamente la diferencia con una universidad que, o cualquier institución educativa que esté apenas trabajando este año, digamos, pues es grande, ¿cierto? Y es grande no solamente por el hecho de conocer las herramientas, sino por el hecho de saber los problemas a los cuales te vas a enfrentar dentro de lo que sería tu proceso de enseñanza y dentro de lo que sería tu comunidad educativa, ¿no? Comunidad educativa en la cual yo incluyo a estudiantes, docentes e inclusive los empleados y colaboradores, ¿sí? Entonces, Sí. definitivamente, cada vez más se está hablando, se está comenzando a dialogar, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente a veces cree, digamos que por tener un año de experiencia, ya de una vez empieza a hablar como si fuera experto. Y ahí yo sí les digo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque definitivamente en esta parte digital, sí, hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que discutir y cada situación, digamos, pues nos genera un nuevo aprendizaje, ¿no? Definitivamente el COVID llegó pues, para acelerar todo un proceso que iba a durar décadas, ¿cierto? Y apenas el COVID, pues lo aceleró en menos de un año, ¿cierto? Claro. Pero como tú estabas diciendo, hay que verle el lado positivo, digamos, a las cosas, ¿no? O sea, y ese lado positivo es que se está impulsando un cambio, ¿sí? Y esa parte de herramientas digitales cada vez más las vamos a seguir utilizando. Por ende, las universidades, todas las instituciones educativas, ¿sí? Tienen que hacer cambios, rupturas de paradigmas, ¿sí? Y empezar a asimilar este tipo, digamos, de herramientas. En el caso del CEIPA, sí les puedo decir, y pues, con toda la seriedad del caso, el CEIPA nada más tuvo una pequeña suspensión de 2 semanas, nada más. ¿Entiendes? O sea, el CEIPA cerró 2 semanas y inmediatamente toda la presencialidad pasó a la virtualidad sin ningún tipo de, digamos, de trauma dentro de la parte educativa. ¿Okay? Y cuando digo sin ningún tipo de trauma es porque los niveles de deserción han sido realmente bajos. O sea, los estudiantes han estado muy contentos. Nosotros hemos pasado muchas encuestas, pues en este caso preguntas de satisfacción, y todos han quedado, digamos, pues la gran mayoría han quedado pues, muy contentos con la nueva modalidad. ¿Sí? Claro está que no es solo la modalidad del CEIPA. Estamos hablando de que como ya la universidad venía trabajando con una serie de herramientas, así fueras presenciales, pero ya venías trabajando con una cantidad de plataformas, entonces ese cambio dentro de lo que fue la comunidad estudiantil no fue tan radical. ¿Eh? El radical fue cambiar el aula por las conexiones sincrónicas, ¿sí? Y entonces allí fue el cambio, digamos, de relevancia. Pero dentro de lo que serían las herramientas, las actividades, ¿sí? El proceso de enseñanza, el modelo pedagógico, todo se mantuvo igual. ¿Ok? Y eso, pues, por supuesto, permitió a la universidad en apenas 2 semanas, ¿sí? Poder reactivarse, ¿sí? Y poder sobrellevar la pandemia como lo ha venido haciendo. Ya. Ha tocado un punto, Antonio, que es el de la deserción escolar. Yo he leído, por lo menos acá en los periódicos en Chile, que ha habido
muchísimas deserciones por parte de estudiantes de congelamiento de carrera, ya sea porque no han tenido, no tienen para pagar, que es una gran mayoría, pero también están los casos de estudiantes que no se sintieron ni se sienten cómodos con esta nueva modalidad, por llamarlo así, y entonces han decidido congelar a la espera de que pase el COVID y volver a su aula de clase física, su espacio físico, y entre los argumentos que dan es que no se aprende de la misma manera, no le gusta aprender de esa manera o siente que no están aprendiendo, siente que más bien hay un caso, un chico que dice que, que para él aprender algo sencillamente lo busca en YouTube y no tiene que entonces estudiar. Entonces, ahí también parece mentira, pero hay un sector de esta población estudiantil que es muy joven, que siente que este tipo de modalidad no les dice nada o no les permite formarse como ellos piensan que debería ser. ¿Qué se le puede decir entonces a ellos? ¿Están errados o es que lamentablemente no se les preparó, como la mayoría, para esta nueva modalidad? Excelente, excelente la pregunta, Oscar, y de hecho eso se ve en todos los países del mundo, no solamente pues Chile o en Colombia, todos los países están sufriendo eso, ¿sí? Estamos hablando también de unos paradigmas existentes, ¿sí? Y paradigmas, porque cuando hablamos a veces de esa palabrita, paradigma, creemos que solamente el gremio docente, pero no, estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de los estudiantes, ¿sí? Estamos hablando del público en general, ¿sí? O sea, digamos, los paradigmas existen dentro de lo que somos como sociedad, ¿sí? Que por un lado, pues bien, porque nos generan esa estabilidad, pero cuando hay estas situaciones, ¿verdad? Tipo COVID, entonces nos genera esa resistencia, ¿sí? Esa resistencia y esa incredulidad, ¿sí? A lo que serían los cambios, ¿no? Entonces, totalmente lógico, ¿verdad? Lo que están diciendo, bueno, lo que acabas de comentar, ¿no? Ahora bien, ¿sí? Y eso va a ser un poco con el tiempo, digamos, o sea, allí es donde hay que venir a autoevaluarse. ¿Qué pasa si el COVID sigue para el año que viene? ¿Vas a seguir congelando? ¿Vas a seguir esperando? ¿Vas a seguir, en este caso, dilatando? ¿Sí? Entonces ya las preguntas empiezan a aparecer. ¿Cómo no? Si tú crees que es algo temporal, maravilloso, tú puedes esperar, ¿sí? Pero si ese temporal ya se vuelve permanente, ¿sí? Entonces ya allí tienes que replantearte la pregunta, ¿cierto? Entonces aquí es un punto, digamos, donde yo los invito siempre a no cuestionar la educación virtual, ¿no? Sino más bien cuestionar las instituciones, ¿ok? Que, cómo no, están haciendo un esfuerzo por adaptarse, pero hay otras instituciones que no necesariamente están haciendo el máximo esfuerzo, ¿sí? Sino que están tratando de sobrellevar una situación, digamos, coyuntural. Entonces, allí, definitivamente, no es el problema la educación virtual o la educación presencial. El problema es que las instituciones educativas, ¿sí? Tienen que hacer un proceso de reflexión, ¿cierto? Para ofrecer en lo que sería al público una nueva forma de enseñanza. Y cuando hablamos de nueva forma, estoy hablando no solamente de utilizar herramientas, estoy hablando de un proceso de enseñanza, digamos, con un modelo pedagógico adaptado según esta nueva necesidad. Aquí yo voy a tocar algo muy importante que acabas de decir, Oscar, y me parece fundamental, ¿sí? O sea, algo clave de este siglo XXI es que la educación la tenemos disponible, ¿sí? Eso que tú acabas de decir, Oscar, de que, ay, que yo veo un video en YouTube y yo aprendo, es así, eso es verdad. ¿Entiendes? Hay que romper, por ejemplo, el paradigma de que el profesor es el que lo sabe todo. ¿Entiendes? Aquí, con este nuevo siglo, el docente se convierte en un asesor, el docente se convierte en un orientador, ¿cierto? En un guía de decirte dónde está la información, pero no el docente se convierte en el dador de clase o el que te imparte los conocimientos, ¿sí? Entonces, lo que dice esa persona que yo veo en video de YouTube, yo aprendo, es totalmente correcto. Y esa es la nueva, y ahí tiene que partir la nueva forma de enseñanza, en utilizar esas herramientas no como tu competencia, sino como tu apoyo. ¿Ve? Entonces, la gente cree que hay que ir a presencial para que el profesor me enseñe. No,
Los contenidos ya están disponibles en línea. Lo que necesito es un orientador que me diga dónde encontrarlos, cómo aplicarlos correctamente para poder solventar situaciones problemáticas de la vida, ¿sí? En este caso, para aprendizaje para la vida, ¿sí? Y en función a la carrera que yo estoy desarrollando. Mira, sin hacernos, vamos a hacernos nosotros mismos publicidad. Un ejemplo de esto que tú estás diciendo es la Ciudad Letrada. Es un espacio en que Correcto. sencillamente la información que nosotros estamos dando va a estar al alcance de todos y fácilmente un profesor quizá muy bien avesado pues puede utilizar este espacio para transmitir o para decirles a sus estudiantes, miren, aquí tiene esta información y luego la podemos contemplar y platicar. Pero seguimos con esto más adelante porque conviene ahora, Grace, la siguiente cápsula, ¿no? Así es. Así que vamos nuevamente, vamos a la siguiente cápsula. Te recomiendo que escuchar. Saludos cordiales. Mi nombre es Sergia Cadenas Uzcategui. A propósito de la cultura popular venezolana y como parte de esos saberes ancestrales transmitidos generación tras generación, logrando garantizar la permanencia en el tiempo, me permito, a través de esta ventana mágica puesta en escena por la ciudad letrada, recomendarles escuchar Mi abuela, tema musical presentado en la voz del cantautor venezolano Gualberto Ibarreto, intérprete de la música popular tradicional venezolana, quien destaca ritmos como el galerón, la malagueña, la jota, el polo, entre otros. También recomiendo escuchar La leyenda del Silbón y Juan Hilario. ¿De qué se trata? Mejor, ¿de qué no se trata? Escúchenlo, denle cabida a la imaginación. No dejen de escucharlo. Si no lo hacen, les va a salir un espanto. Muy bien, estamos de regreso en la ciudad letrada y en el segmento anterior conversamos con Antonio Boada y me parece bastante interesante lo que estaban comentando porque creo que es un pensamiento colectivo de que los profesores son nuestros guías, son los que lo saben todo, son los que tenemos que ir, pero la realidad también es lo que mencionas. Ahorita el Internet está colmado de tal y creo que es una herramienta que realmente las circunstancias nos han llevado a tomar. Entonces también es tratar de moldear ese pensamiento colectivo de que ahora es eso, los profesores o los docentes son asesores, son más guías que los que te dan toda la información. Eso es también importante, pero creo que no todos actualmente están listos para verlos desde ese punto de vista, me parece. Sí, exactamente, Grace. Y sobre todo porque hay una visión muy clásica del profesor como el que más lo sabe. En ese sentido, Antonio, probablemente también algunos profesores, no voy a decir todos, han mostrado reticentes también a este cambio, porque creo que algunos sentirán que su autonomía de cátedra se puede coartar. Ahora, en este tipo de modalidad, en esta nueva modalidad que estamos que estamos, en las que estamos inmersos, iba a decir que en las que estamos naciendo, pero es que no estamos naciendo, estamos inmersos ya. ¿Cómo queda la autonomía docente allí? ¿Se mantiene, se mejora o por el contrario se puede coartar como algunas voces han dicho? Bueno, ¿qué es lo que pasa, digamos, con la autonomía docente? Un docente puede ser autónomo dentro de su materia, ¿sí? Pero al final tiene un programa, ¿sí? Un programa que debería cumplir, ¿sí? O sea, una serie de aspectos, objetivos que debe desarrollar, ¿no? Entonces, la autonomía, claro que va a seguir existiendo y debe seguir existiendo, ¿sí? La única diferencia, ¿no? En este caso, es que el logro de los objetivos tenemos que orientarlo más, cada vez más. Ya venía desarrollándose, pero ahora cada vez más hacia competencias, ¿sí? Hacia el desarrollo de competencias por parte de estudiantes. Entonces ya no es, ay, cumpliste el objetivo, no, no. Ahora es
que el profesor logre orientar efectivamente al docente, al estudiante, ¿sí? Para que éste logre el desarrollo de diversas competencias. Competencias que les permitirá, pues, esa parte, digamos, de solventar situaciones problemáticas, ¿okay? Asociadas con lo que sería la materia como tal. Entonces, ¿y cuál es el problema? Que a veces malinterpretamos, ¿sí? Los cambios, ¿sí? Que en este caso tenemos que hacer producto, ¿no? De estas herramientas tecnológicas, lo malinterpretamos con coartar lo que sería la libertad de cátedra. ¿Okay? Y eso no es así. Lo que se dice es que hay que impulsar, en este caso, la aplicación, el uso, ¿cierto?, de estas herramientas, ¿no? Dentro de lo que sería la materia y, por supuesto, guardando lo que sería esa capacidad crítica de libertad de cátedra que debe seguir teniendo el docente. ¿Okay? Pero no me puedo escudar, o sea, no me puedo esconder detrás de lo que sería la libertad de cátedra para yo no pueda aplicar estas cosas, ¿sí? Y eso es un poco el mensaje que se quiere dejar. Exacto. Ahora, tampoco es un secreto para nadie, Antonio, que esta modalidad de la educación, este nuevo paradigma, pues también ha desnudado las carencias y las falencias en muchas sociedades. Y lo digo porque se han visto casos en Chile, en Colombia, en América Latina en general, y creo que también en algunos países de Europa, donde encontramos estudiantes que no tienen acceso a Internet o que en el peor de los casos ni siquiera tienen dispositivos, una buena computadora o un buen teléfono. Entonces, quizás podemos pensar en que, bueno, sí, este nuevo paradigma, esta modalidad de educación virtual, por darle un apellido, es fantástica porque, bueno, digamos que permite ahondar en otras posibilidades, pero también hemos visto que muchas personas pues han tenido también que desertar porque no tienen los medios, ni electrónicos ni económicos, para poder seguir con su estudio. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué hacer ante esa situación? Sí, excelente, Óscar, y por eso te digo, no, esto es un tema muy amplio, sí, que uno puede seguir abondando, ¿cierto? Estos son temas inclusive de políticas públicas, ¿cierto? Que por supuesto este año nada más, pues ya te hace una nueva visión de la política pública a nivel educativo, ¿cierto? Y eso dependiendo de la realidad de cada país, ¿no? Entonces, todos esos elementos deben ser discutidos, ¿no? Dentro de lo que uno llama la sociedad civil, ¿no? Ujú. Al final, digamos, debemos recordar que, claro, estos cambios se aceleraron, ¿cierto? O sea, nunca fue la intención del mundo entero, ¿no? Que la educación estuviera pasando por eso, pero bueno, tocó la realidad, ¿no? En este caso, a través de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Hay que buscar, ¿sí? Hay que buscar estrategias, herramientas, ¿sí? Opciones. Por ejemplo, por ejemplo, muchos profesores siguen haciendo la misma modalidad, ¿sí? Presencial, pero entonces ahora me manda, tiene que hacer las cosas en lápiz y mandame una foto por WhatsApp y creen que ya es una educación digital. Para nada, ¿entiendes? O sea, aquí no, esto no, eso sigue siendo el mismo sistema tradicional y entonces tú estás usando el canal de WhatsApp para que te manden el trabajo hecho. O sea, esto sigue siendo la misma modalidad, ¿cierto? Entonces, no vayan a creer que porque yo uso WhatsApp, ya de una vez estoy usando una parte digital. No, señor. ¿Ven? Estamos hablando de un cambio, ¿ves? De un cambio en este caso, de cómo puedo enseñar, ¿sí? Pensando en en todos esos individuos, ¿sí? Y en especial si no tienen acceso a Internet, pensar en qué otras maneras de herramientas, de facilidades les puedo yo otorgar, ¿no? Entonces, en esos aspectos, digamos, la sociedad y por supuesto la parte de Estado tiene que hacer una conciencia. Por ejemplo, y te estaba comentando, Oscar, en Colombia ya hay un proyecto de ley, ¿sí? Que aspira a colocar el Internet como servicio público esencial, dícese como el agua o como la luz, ¿sí? Todavía no está aprobado, está pasando apenas a Congreso, ¿sí? Pero ese proyecto va dirigido, pues precisamente a que si se llega a aprobar, pues el Internet tenga una penetración de mercado igual que la luz y el agua, ¿eh? Entonces,
Claro, apenas se está desarrollando este año, claro, porque es que nadie pensó, digamos, en la necesidad de estos aspectos hasta que llegó la pandemia, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, hay problemas coyunturales que la educación debe resolver, ¿sí? Las instituciones tienen que tratar, en este caso, de buscar, ¿sí? Solventar, pero yo invito nuevamente a las instituciones a que no piensen que es solamente porque yo estoy usando WhatsApp, ya yo estoy solventando el problema, ¿sí? Eso no es suficiente, ¿sí? Es necesario hacer un replanteamiento, ¿cierto? De toda esa realidad, bueno, todas las situaciones que estamos viviendo en función a una realidad que están viviendo nuestros estudiantes. Perfecto. Eh, creo que otro aspecto, y con esto lo hemos conversado con Grace y con todo el equipo, que quizás, Antonio, o sea, esto se está aplicando hasta ahora en las universidades, pareciera que ha tenido un mayor desenvolvimiento. Y probablemente hemos pensado que quizás para que estas competencias sean más óptimas, puedan utilizarse de mejor forma, si quizás en los otros niveles de educación se comenzaran a implementar desde cero. Entonces, ¿piensas tú que es necesario de ya no solamente pensar en el sector universitario, sino en todos los otros niveles de esta modalidad de educación? O sea, se está haciendo, pero quizás en los otros niveles, por lo que yo he leído, ha sido un poco más cuesta arriba, inclusive parece que ha tenido un poquito más de resistencia. Sí. La resistencia va a estar en todas las áreas, ¿sí? Y es normal, es un poco lo que estamos llamando de la parte de los paradigmas. Ahora bien, cada sector tiene sus particularidades, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, decir, oye, a un estudiante de educación superior, yo puedo tener una conexión sincrónica con él 2 horas, ¿sí? Pero imagínate un niño, ¿sí? Imaginémonos un niño, imaginémonos un adolescente, ¿sí? Yo puedo tener una conexión sincrónica con él 2, 4, 6 horas, 6 horas sentado viendo. O sea, hay que pensar, ¿cierto? Hay que reflexionar, hay que ver qué tipo de herramientas, qué tipo de acciones, ¿cierto? O sea, porque definitivamente yo no estoy diciendo que es sencillo, ¿entiendes? No es sencillo, ¿sí? Pero ha llegado el momento, pues, precisamente de repensar, replantear todo lo que sería inclusive esos modelos pedagógicos. Bien. A mí lo que me parece es que también todo este tema, hablando de la parte aquí de primaria, por ejemplo, me digo, por ejemplo, porque tengo un hermano que está pasando por eso y que también esto ha llevado a que es difícil que un docente pueda mantener la atención, captar la atención de un niño por mucho tiempo, y eso ha hecho que los docentes también busquen otro tipo de herramientas o que se amplíen, perdón, en el campo de cómo dar la materia. Y todo esto también lleva al protagonismo de los padres, porque muchas veces los niños eran muy de la maestra es que te da la clase, ella es la que te explica, tú haces la tarea, pero ahora ya los padres también tienen un protagonismo en cuanto a la educación de los niños, porque tienen que estar con ellos, ayudarlos, o sea, también ayudarlos con todo este proceso de adaptación, de que ya no es una aula, ya ahora tienes que ser más responsable, ahora tú mismo tienes que hacerlo. Entonces, eso también ha llevado mucho a que cambien. Todo este proceso digital de clases virtuales ha cambiado tanto al alumno como al docente como a la familia. Y es algo que se ve mucho. Por ejemplo, en las primarias, en los niños, que es el ejemplo que tengo más cercano, más real. Ahora, en el campo superior, también pasa eso, que hay muchas personas que les cuesta llevar una computadora, les cuesta llevar aplicaciones, les cuesta todo eso, y es lo que veníamos comentando ya en segmentos anteriores, muchos prefieren desistir, pero es una realidad en la que todos tenemos que adaptarnos, la tecnología nos está absorbiendo y llegó un momento en que sí o sí tienes que luchar contra ella o adaptarte. Entonces, creo que también vienen muchos cambios a nivel de educación. Creo que también las personas están ampliando su punto de vista con respecto a la educación. Es
De hecho, ya venían varios, he visto varios programas sobre educación experimental, alternativa, entre otros tipos, y creo Sí, que la que más forzado a tener sí, es la digital. claro. Voy a rescatar algo de lo que ha dicho Grace, porque Antonio, una de las premisas de todos los padres a propósito de los chicos de educación primaria o de nivel de educación primaria y algunos en la secundaria, los padres han tenido que involucrarse ahora sí con el proceso educativo, porque tienen que estar allí ayudando o gestionando con sus hijos. Y he escuchado y he leído las quejas de los padres como que, ¿cuándo va a terminar esto? Porque estos profesores ahora sí no están haciendo nada, porque ahora todo el trabajo me lo han dejado a mí, porque entonces tienen que estar con sus hijos allí. Entonces, digamos que esas poses en contra de este tipo de educación también proviene de un sector de la familia que tampoco estaba preparada para esto y parece que todavía no está preparada. Es así, ¿no? Claro, porque fíjate algo, Oscar y Grace, muy importante lo que están diciendo, ¿sí? Eh, Cada vez más, ¿cierto? Con esta situación, el estudiante va a tener una responsabilidad cada vez más activa, ¿sí? Mm. O sea, ya el estudiante pasivo cada vez está bajando más, ¿sí? Y está logrando, o sea, y debe convertirse en un estudiante más activo, ¿sí? Eso perfecto se puede lograr a nivel de educación superior, pero cuando hablamos de niños y hablamos de preadolescentes, entonces la situación es diferente, ¿cierto? Porque, primero, porque los niños, estamos hablando de que son más kinestésicos, ¿cierto? O sea, oye, necesito levantarme, necesito, o sea, soy más inquieto, ¿cierto? Entonces, en esa situación yo tengo que contemplar esos aspectos. También es cierto que ya estoy en la casa, ¿sí? Estoy en un espacio físico, sí, que yo lo asocio con descanso, con relajación, con estar con mi familia, y ahora también tengo que asociarlo con lo que es la parte educativa. Entonces, claro, esos aspectos, sí, están generando un cambio a nivel familiar supremamente importante, ¿sí? Claro, por supuesto que los padres son los primeramente afectados, por supuesto, y por eso Eh, es que la educación tiene que replantearse, porque, o sea, los padres están sintiendo toda la carga, ¿sí? De las actividades, ¿cierto? Atajo allí, Antonio, un momento para que sigas esta idea, porque nos corresponde hacer la tercera pausa, escuchar la cápsula en la voz de Daniel Figueroa. Te recomiendo que ver. Mis queridos letrados del mundo, hoy tengo el honor de recomendarles la película The Notebook en esta microcápsula. The Notebook es el título original que tuvo tres diferentes en español. Depende del país donde se vio. El diario de Noah, el diario de una pasión y el cuaderno. Tuvo su debut en el año 2004 y está basada en el libro del mismo nombre cuyo escritor es Nicholas Spark. Nicholas Spark centró su historia en el romance entre Ali y Noah, inspirado en la historia real sobre sus abuelos, y que no fue aceptado porque tenían diferentes clases sociales. Para muchos críticos, es una película que puede ser tildada de cursi, pero cuya trama es absorbente y con excelentes interpretaciones. Es un relato sencillo, bien contado, en donde la moraleja nos enseña que la perseverancia, la paciencia, el amor y el respeto nos puede llevar a obtener lo que nos tracemos. Muchas gracias. Muy bien, estamos de regreso. Es muy importante la idea que queda en el aire porque estamos hablando, Antonio, sobre el protagonismo también de los padres en todo este proceso. Y que te doy los pasos para que sigas con tu idea. Está bastante interesante. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, yo les estaba comentando, les decía, oye, ¿cómo es posible que por lo menos la parte, digamos, pues varias instituciones educativas sigan pidiendo la misma cantidad de actividades, ¿cierto? Con la misma intensidad, como si el estudiante estuviera en presencial, ¿no? En la parte virtual. Entonces, claro, si tú haces eso, tú estás trasladando todas esas actividades a los padres, ¿sí? A los padres para que tengan que hacer esas actividades, ¿sí? Con el niño para después mandártelo, ya sea una foto de WhatsApp o ya sea. Entonces, no puede ser. ¿Okay? O sea, estamos hablando de un cambio. ¿Ve? Entonces,
si yo sigo creyendo que yo puedo mantener la misma estructura presencial, ¿sí? Pero ahora utilizando simplemente una herramienta digital, ese es el error del cual estamos conversando acá, ¿no? O sea, esto ha llegado para definir una serie de cambios. Si no los asumimos, entonces van a generarse una cantidad de distorsiones. Distorsiones como la que muchos padres y representantes han comentado. Que han dicho, oye, pues el niño está en la casa, tengo yo que estar pendiente del niño. Además, todas las actividades mandan en la misma intensidad como si estuviera presente allá. La diferencia es que, claro, cuando estaba presencial, el docente era quien guiaba al estudiante en lo que serían las actividades, pero ahora no. Entonces, nada más mandan un listado de indicaciones como si el estudiante fuera a seguir esas indicaciones, pero es que él no está contigo, ¿ve? No está contigo. Y era un poco lo que le comentaba a Oscar. La comunicación inclusive es fundamental. Yo puedo comunicarle a un niño, comunicarle a un estudiante si estoy presencial y si tiene dudas, lo ataco inmediatamente. O sea, lo ataco en el sentido de le respondo, ¿no? Pero si no estoy presente, ¿sí? Mi comunicación tiene que ser aún más asertiva, tiene que ser aún más puntual, ¿sí? Aún más dirigida, digamos, hacia la actividad que tiene que saber y lo que debe desarrollar, ¿sí? Entonces, digamos, todo el proceso de enseñanza cambia, ¿sí? Y no podemos estar manteniendo las mismas actividades, ¿sí? Ahora, simplemente porque ahora tenemos ambientes virtuales y utilizando una herramienta como tal. Es una de las cosas que está pasando mucho, por lo menos aquí en Perú, es que pasa esto. Los docentes mandan una serie cantidad de ejercicios, de actividades que el niño tiene que hacerlas con el padre, pero a veces, por lo menos aquí ha pasado mucho, que el mismo padre no sabe leer, no sabe de qué está hablando el docente, y eso crea un rollo total a la hora de que el niño pueda aplicar lo que está estudiando o lo que tiene que absorber. Eso es una de las cosas, uno de los detalles también que está sucediendo mucho con todo esto de las clases virtuales. Y a veces la comunicación no siempre es asertiva, no siempre el niño puede llamar al profesor y profesor, me sucede esto, no entiendo. Eso es una de las cosas, una de las trabas también que está llevando todo este proceso de educación virtual, es lo que me parece. Y no me quiero imaginar qué estará sucediendo ahorita en Venezuela también. Muy bien, Grey, y ahí yo te comento algo. Por eso es que hay que apoyarse cada vez más en las herramientas digitales. Lo que estábamos comentando, los videos de YouTube, oye, un video en particular. ¿Entiendes? O sea, hay que apoyarse en eso, ¿ves? Porque ya yo no voy a tener todo el tiempo, digamos, para darte todas las indicaciones correctas. Entonces, en ese sentido, digamos, si ya existen diversas herramientas dentro, o sea, o diversos videos o páginas web, ¿sí? Si ya está, hay que usarlos. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, y eso me ha pasado mucho. Yo he ido a varios congresos de la parte educativa, ¿sí? Y a mí me daba mucha risa porque mucho antes del COVID, ¿no? Me daba risa era por lo siguiente. Cuando yo llegaba a esos congresos, ¿no? Llegaban profesores y en especial, pues, no por indicar algún país u otro, ¿no? Pero en particular a mí me tocó mucho con esa nacionalidad en específico. Me tocaban muchos profesores mexicanos, españoles, y ellos decían que el uso del celular no se podía permitir en clase. ¿Entiendes? No se podía permitir en clase el uso del celular porque eso distraía al estudiante, que no le prestaban atención en clase. Yo inmediatamente llegaba después con mi presentación y mis presentaciones siempre yo arrancaba así. ¿Entiendes? Decía, el estudiante debe usar el celular en clase, lo tiene que usar. ¿Por qué? Bueno, porque en mi caso, en nuestro proceso de enseñanza, es un proceso de enseñanza constructivista, donde el estudiante debe construir, ¿sí?, toda su competencia a partir de una serie de contenidos ya estipulados, contenidos que están en línea, ¿sí?, y que pueden buscarlo en internet. Entonces, usted no tiene computadora, busque el celular, utilice el celular. ¿Sí? Claro está que la institución educativa tiene Wi-Fi, claro, eso sí, claro. Pero nosotros decíamos, en la presencialidad, el estudiante tiene que usar las herramientas digitales, tiene que usar el celular. ¿Entiendes? Entonces, eso, en este siglo, estarle diciendo, inclusive al estudiante presencial, que no utilice el celular, eso va en contra de lo que sería el uso de las herramientas, ¿sí?, digitales.
Y en la presencialidad nosotros, bueno, en este caso como universidad, siempre incentivábamos el uso de ese tipo de herramientas. El estudiante podía llevar su computadora si tenía, y si no tenía computadora no hay problema, llevaba su celular, se conectaba a Wi-Fi y tenía que buscar la información, ¿sí? No es que el docente se la daba, sino que, señores, busque aquí, vete hacia acá, busque aquí, busque en Google, lea, vea el video, luego haga esto, ¿eh? Pero es una forma de potenciar el uso de herramientas por parte digitales por parte del estudiante. Exacto. Oye, de verdad que, Antonio, muy ilustrativo lo que nos estás diciendo, lo que nos estás comentando. Ha sido una charla fantástica, pero no quiero, antes de que finalicemos el programa, porque nos quedan pocos minutos, que abordemos muy brevemente la situación en Venezuela. Tú, como Grace, como Manuel, como yo, y como muchos venezolanos que estamos fuera, vemos diariamente pues, las noticias en Venezuela, todo lo que está sucediendo. Yo me quiero detener con el aspecto educativo. Con el COVID, pues la educación, la situación educativa venezolana ha quedado aún más desnudada, porque hay algunas universidades que han logrado, pues, de a poco, en la medida de sus posibilidades, adaptarse a esta nueva situación, pero hay otras que no han podido hacerlo. Eso es en el plano universitario. No hablemos en plano de educación primaria y secundaria, donde no se cuenta en muchos casos, muchas instituciones no cuentan con internet, que sería, digamos, el mal el menor de los males. Pensemos de agua, pensemos electricidad y demás. Entonces, ¿cómo se puede lograr con la situación de la Venezuela actual una educación virtual de calidad? Creo que perdimos a Antonio. ¿Está allí? No, aquí estoy. Aquí, vale, perfecto. Sí, bueno, Oscar, en el caso venezolano pues claro, es un caso particular, ¿sí? Y particular por la situación, pues, que se está viviendo desde hace ya más de 10 años, ¿sí? O sea, ya más de 10 años, bueno, y tú te acuerdas, hace más de 10 años que nosotros hacíamos las charlas, ¿cierto? Recordando, alertando, en este caso en las universidades, alertando a Venezuela de las cosas que venían, ¿sí? Sí. Por supuesto, mucha gente se reía a veces, decía que uno era exagerado, pero entonces al final, digamos, ya un día como hoy, ¿sí? Vemos que todo lo que se alertó era verdad, ¿no? Y al final llegó. Entonces, si bien es cierto esas actividades, o sea, esta situación económica, social, cultural, sí, que está viviendo Venezuela y ya se sabía lo que venía, igualito es una realidad, sí, es una realidad que por supuesto va a impacta a todos los sectores y, y bueno, o sea, hablar de una educación de calidad en Venezuela a veces, pues ya ahorita en estos momentos es un mito, ¿no? Claro está que podemos hablar, bueno, de una educación, ¿no? Al menos, ¿no? Eso es una educación pues mínima, esperada, ¿no? Entonces, claro, como en estos momentos de pandemia es posible tener al menos una educación mínima, ¿sí? Es parte de unos retos muy fuertes, ¿sí? Sobre todo por el problema de acceso a Internet, ¿no? Acceso a Internet y acceso, pues, inclusive a los servicios básicos como agua, luz, ¿no? Gas. Entonces, digamos, en esos aspectos, ya la educación, pues, se convierte más en una perspectiva, inclusive, bueno, primero una sociedad un aspecto de sobrevivencia, ¿sí? Y segundo, ya un proceso ya tratar de materializar ese proceso de enseñanza. Es complicado, es muy complicado. Las herramientas digitales pues no están totalmente disponibles como en otros países. Inclusive ver un video en Venezuela, estamos hablando de que, bueno, o sea, puedes tardar todo un día descargando un video, ¿sí? Exacto. Muy diferente muy diferente pues a estos países que tú puedes verlo inclusive desde tu celular, ¿no? Entonces, digamos, pues esas situaciones hacen más difíciles las cosas, ¿no? Inclusive ni siquiera puedes mandar un trabajo físico porque las fotocopias son increíblemente costosas, tienes que mandarlo digital, pero entonces si es digital, no todo el mundo tiene computadores, no todo el mundo tiene celular. Entonces, vamos, es un proceso más complicado todavía. Y no es sencillo, no es nada sencillo. De hecho, pues Venezuela tiene que hacer ya es
es pues a mi manera de ver, ¿no? Un cierre y un reinicio, ¿ves? Un reinicio completo, ¿sí? O sea, de todo, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Estoy hablando de un cierre generalizado y de tal manera que venga impulsado con un reinicio completo, con unas nuevas normas y con una nueva estructura y un nuevo apoyo, digamos, más que todo en la conectividad y esas herramientas digitales. ¿Qué es posible? Sí, es posible, todo es posible, pues, ¿no? Con impulso todo es posible. Pero, o sea, con la situación actual, pues es extremadamente difícil. Así es. Ahorita, en este momento. Así es. Bueno, Antonio, hemos llegado al final del programa. Como siempre decimos, se nos quedan muchos temas. Además, tú lo dijiste, este es un tema del cual podemos pasar horas, horas, horas y hablando. Pero creo que ha sido puede servir de un buen abreboca para que en un futuro podamos abordarlo y ya después evaluar cómo se ha ido pues implementando esta nueva modalidad educativa. Así que nada, tienes los micrófonos para que te despidas de la audiencia y esperamos entonces tenerte pronto por acá. Excelente, Oscar. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo. Por supuesto, muchas gracias y por este espacio y por supuesto invitando a todos tus escuchas, a todos, pues en este caso, todas las personas que escuchen estos espacios a llevarlos a cabo, ¿sí? A incentivar este tipo de espacios de disertación que cada vez son tan importantes, ¿sí? Para discutir estos temas que son tan claves y cruciales para todos. Gracias a ti. Así es, Antonio. Bueno, un placer, de verdad, honestamente un placer poder compartir este espacio. Y bueno, creo que es muy evidente que los tiempos están cambiando y que hay que adaptarse. A algunos les cuesta, a algunos no, pero todos tenemos que hacerlo. Así que nada, esperamos de verdad tenerte pronto por aquí. Y bueno, para despedirme, lo que le digo siempre, es la parte que no me gusta. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Les recuerdo que pueden escucharnos por Spreaker.com y por Spotify. Pueden descargar nuestros episodios y escucharlos las veces que quieran. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de La Ciudad Letrada. Y no dejen de lado nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook como La Ciudad Letrada, donde estaremos subiendo contenido bastante interesante. Así es. Antes de despedirnos, es necesario recordar el equipo que conforma este proyecto. En los controles, Manuel López. En las redes sociales, Eli Blanco. En la producción general, Oscar Blanco y Manuel López. En la conducción, quienes tuvimos el enorme placer de conversar en esta hora con ustedes, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Una recomendación antes de irnos ya definitivamente, si ustedes quieren un contenido más ligero, más fresco, pueden visitar nuestro otro canal, Viajeros Perpetuos, donde también ahí estamos subiendo contenidos y haciendo una especie de memoria histórica o archivo histórico de lo que fue esa Venezuela, además de presentarle nuevos espacios geográficos y nuevas culturas. Así que no dejen de buscar también Viajeros Perpetuos en YouTube y en las redes sociales. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad, Ciudadanos Letrados, y nada, chao. Hasta luego. Gracias, Antonio.